La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Leer esto tiene 3 capítulos sobre Kant y nosotros los vamos a trabajar a los 3 capítulos de Kant, ¿sí? Y claro, si los que tienen este libro en PDF o lo tienen así, ahí está, Darío lo tiene ahí, busquen la página 167. Ahí está autografiado y todo. 60 de esa autografía te la cambian por una de Laje. Te la cambian. 60 mías valen por una de Laje. Por ahora, profe, por ahora. Anda que en México, la. O yo creo que ya se fue. Claro, estuvo ahí en un congreso de conservadores que se hizo en Estados Unidos, creo que se hizo. Aquí, sube la Ahí versión en mexicana. México. La versión mexicana. Ujú. Muy, muy bueno, muy bueno. Estuvo Bolsonaro, creo. Sí, 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 sí. Tuvo Bolsonaro, tuvo gente, delegado de Trump, estuvo Pablo Pablo. Muñoz Iturrieta, estuvo Y los Axel Kaiser también. Axel Kaiser, sí, me sorprendí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, muy Ujú. lindo, che. Muy lindo, muy lindo. Qué bueno, un poco de luz porque está habiendo mucha No, oscuridad ahorita en México, profe. hace mucha falta ahí, hace mucha falta. Realmente México, ¿cómo está tomado, no? México por el narcotráfico, por la masonería, desde calle en adelante, ¿no? México fue de la masonería. Y realmente la iglesia no pudo hacer frente ahí con toda esa avanzada. Y bueno, tienen los evangélicos que se pelean con los católicos, entonces no hay una unidad en el cristianismo que hace también difícil, ¿no? Eso es lo que yo lucho, ¿no? Lucho para que haya esa unidad que nos permita tener más fuerza de resistencia. Pero bueno, si Dios quiere, en algún momento se va a dar. Bueno, Kant, la utopía moral como emancipación del azar. Vamos a ver la moral y la política de Kant. Eh, Arturo, vos lo tenés en PDF al libro, así lo podés pasar. ¿Cómo? Este, si lo tenés en PDF, libro Crítica de la Razón Crítica, A ver, puede ser. A ver, lo busco. en PDF el libro, Alonso, Sí, yo que la tengo ahorita la computadora. ahora lo podés compartir entonces, así uno de ustedes puede ir leyendo. ¿Quién, quién se ofrece su voz para la lectura? Nada más dígame de dónde a dónde, profe. Ujú. Darío. Bueno, desde el comienzo, pero esperemos que el querido Alonso, a ver si ya está, ahí está. Desde el comienzo, entonces ya podés ir leyendo. Yo, cuando te diga detenete, ahí yo voy a hacer un comentario, ¿no es cierto? Muy bien. Lo voy a leer de aquí del PDF para seguir la misma línea de todos. Bueno, Muy bien. Kant, la utopía moral como emancipación del azar.
¿Quiere que lea el prefacio? ¿Cómo no? En la obra de Kant están contenidos los secretos decisivos de la época moderna, sus virtudes y limitaciones, merced al genio de Kant. Se ve en su filosofía funcionar la vasta vida occidental de los 4 últimos siglos, simplificada en un aparato de relojería. Los resortes que mueven esta máquina ideológica son los mismos que han actuado sobre la historia europea desde el Renacimiento. José Ortega Miren y lo que, miren lo que dice de Kant, que en Kant está resumida 4 siglos de historia europea. Miren la importancia que tiene Kant. Bueno, este es el autor que vamos a leer. Continuamos. Sí, Kant solamente en una oportunidad se ausentó de esa ineludible cita consigo mismo para acudir a su ritual y cronométrico paseo diario. El motivo fue que Kant, que imponía esa sacrosanta rutina por mor de su frágil salud, fue que se hallaba enfrascado en la lectura de Rousseau y quedó fascinado por su deslumbrante estilo literario. Debo continuar releyendo a Rousseau hasta que la belleza de su expresión no me distraiga y pueda estudiarlo ante todo con la razón. Esta curiosa anotación fue añadida por Kant en los márgenes de Observaciones sobre lo bello y lo sublime. bien. Ahí está ahí. Kant, todos los días a las 6 de la tarde, religiosamente asistía al paseo que daba en la plaza central de la ciudad de Königsberg, en la Prusia Oriental. Se dice que los ciudadanos de Königsberg ponían en hora su reloj, ¿no? Ponían en hora su reloj cuando veían a Kant dar su paseo. Es decir, era tan religioso Kant, era tan puntual, era tan riguroso en su rutina, era tan ordenado en su rutina, que era normal a las 6 de la tarde ver a Kant dar un paseo. Y Kant se cuenta que faltó a una de esas tardes a su cita por la plaza de Königsberg. Y claro, imagínense, para los alemanes de esa época fue una sorpresa muy grande. Kant estaba leyendo a Rousseau y dice que era tanto el impacto que le causaba a Kant la lectura de Rousseau que no podía concentrarse. Ustedes saben que Kant tiene graves problemas de concentración y de poder estudiar otro sistema. Kant le pagaba a uno de sus alumnos para que pueda estudiar las críticas que le hacían otros filósofos y poder responderles a esas críticas desde el sistema de Kant, porque Kant confesaba que él no podía entender otro sistema que no sea el suyo. Kant decía: yo leo a Fichte y no lo entiendo. Leo a otros autores que me hacen críticas y no las entiendo. Entonces les decía a su alumno: léelas vos a las críticas y respondeles como si fuese yo, ¿no? Kant era un filósofo muy absorto y ordenado, neuróticamente ordenado, digamos. Y cuando faltó a su cita fue porque Rousseau lo despertó del sueño dogmático de la filosofía, ¿no? Y de la moral. Así que sigamos leyendo, pero sabiendo que Rousseau causó un impacto en Kant decisivo, decisivo. Si Hume, con su negación de la causalidad efectiva, despertó a Kant de su sueño dogmático de la metafísica, Rousseau le despertó del sueño dogmático de la moral como ética material. La moral desde Platón es una cuestión política, es decir, es voluntad general, ley de la razón práctica. Esta voluntad le es a la moral lo que la ley de la atracción a la física. Ya Brunswick sostiene que Sócrates, en realidad Platón, en su necesidad de racionalizar la conducta humana, subordinándola en normas fijas y universales. Es decir, la práctica del bien depende de una actividad de la razón. La razón práctica es la que determina una voluntad como voluntad general, es decir, como idea reguladora de un bien universal. El descubrimiento de la voluntad libre será un aporte mitad cristiano, mitad aristotélico. Si Copérnico saca al hombre de la centralidad, Rousseau se la devuelve, pero en la moral. La autonomía de la ley
rescata para la autonomía de la ley rescata para el hombre el ser el fin último de la creación, su rey y también su co-creador formal. Bien, Ya hasta desde ahí. el principio de... Ahí está, está ahí. Nosotros tenemos a Hume que despierta a Kant del sueño dogmático en la ciencia, en la metafísica. ¿No es cierto? ¿Qué es el sueño dogmático? El sueño dogmático del racionalismo, ¿no? Para Kant, los dogmáticos son los racionalistas. ¿Y quiénes son los racionalistas de la época de Kant? Baumgarten, Eric Wolff y Gottlob Leibniz. Estos tres son los dogmáticos. Entonces, cuando nosotros veamos que Kant le hace una crítica al dogmatismo, le está haciendo una crítica a Baumgarten, a Eric Wolff y a Gottlob Leibniz, ¿no es cierto? Bien, hasta ahí. Y Rousseau lo despertó del sueño dogmático de la moral, ¿no es cierto? Rousseau le abre los ojos a Kant con respecto a una nueva moral. Claro, Copérnico, en su heliocentrismo, lo saca al hombre de la centralidad. Y Rousseau lo vuelve a poner en la centralidad, pero en la moral. El hombre salvaje es la libertad del hombre, la naturaleza humana del hombre expresada en su mayor bondad posible, ¿no es cierto?, en su mayor inocencia. Recuerden que hay un conflicto entre aquellos que dicen que la naturaleza del hombre es buena y aquellos que dicen que la naturaleza del hombre es mala, que el hombre es un lobo para el hombre. Bueno, definitivamente Rousseau es la expresión más romántica de la naturaleza humana, ¿no? Y bueno, Schopenhauer va a ser un gran heredero, al igual que Kant, de Rousseau, porque Schopenhauer dice, el hombre no es culpable. En realidad, lo malo no es el hombre, lo malo es el universo. En el universo hay un monstruo que nos acorrala, que nos sofoca, que nos lleva a desear cosas que no podemos alcanzar nunca, ¿no? Así dice Schopenhauer en su libro El mundo como voluntad y representación. Vamos a continuar leyendo sabiendo que su crítica, la crítica de Rousseau es la crítica al dogmatismo, y el dogmatismo es el de Leibniz, el de Wolff y el de Baumgarten. Ya desde el principio de razón suficiente de Leibniz, el principio no es descubierto por abstracción como lo último en el orden del ser, sino más bien es un postulado de la razón para ser inteligible a los fenómenos. Esto de que la razón no descubre, sino que postula, es fundamental en el giro a la inmanencia, propio de la modernidad. Veremos más adelante por qué. Bien, Así como hay... ¿qué es lo que dice ahí? Perdón, voy a ir haciendo comentarios para que se entienda. La razón no descubre el principio. Según la postura del realismo aristotélico, la razón descubre el principio, ¿no es cierto? No lo pone, lo descubre. En cambio, para este filósofo Leibniz, la razón no descubre el principio, sino que lo pone. Y esta manera de colocar el principio por la razón se llama el principio de razón suficiente. El famoso PRS, el principio de... ¿Y qué es el principio de razón suficiente? Hay una diferencia entre el principio y el principialismo. ¿Cómo funciona el principio? Hay un fenómeno, se escarba en el fenómeno hasta descubrir cuál es su fundamento. Eso es Aristóteles. Pero ¿cómo va a funcionar Leibniz? Hay un fenómeno, se postula un principio que lo hace explicable. Ahora, ¿cuál es el problema del principialismo? Que se puede suplantar ese principio por otro que también lo haga explicable. Entonces nunca es un primer principio, siempre no es un primer principio extramental, siempre es un principio de la razón. El principio de razón suficiente es un principio de la razón. Por ejemplo, ¿no? Se dice así, vamos a ver aquí, yo le voy a poner un ejemplo. Esta persona está enferma y está vomitando, y yo postulo que está poseída por el espíritu del vómito. Bueno, si yo puedo hacer explicables muchos fenómenos concretos de esa persona, se puede decir que yo he postulado un principio, porque con ese postulado yo he dado cuenta, yo he podido explicar muchos fenómenos. Así funciona la ciencia y así funciona la psicología. Es decir, no se descubre el primer principio, sino que se postula. Entonces, por ejemplo, yo adopto la Gestalt
y puedo explicar la conducta del neurótico, pero de otra manera. Ahora, si yo me posiciono desde el psicoanálisis, voy a explicar de otra manera. Y si me posiciono desde el humanismo, de otra manera, y desde la escuela clínica o la analítica, de otra manera. Ahora, el fenómeno es el mismo. Lo que sucede es que la psicología va a ir postulando principios que tornen explicable el fenómeno. Y siempre y cuando se pueda hacer explicable un fenómeno, va a postularse el principio. Pero se dan cuenta que en Aristóteles el primer principio no es suplantable por otro principio, porque es absoluto. En cambio, el primer principio de la razón es un principio relativo a la inteligibilidad que produce. Entonces, mientras que el principio en Aristóteles es un principio ontológico y que llega al final en el orden del conocimiento, en en el dogmatismo de Leibniz no sucede, no se llega al final en el proceso del conocimiento, en el orden del conocimiento, sino que llega al principio. Es un postulado por el cual... Entonces, no es que es principio, como Aristóteles, sino que es principio porque explica. Ahí está la diferencia, ¿no? En Aristóteles explica porque es un principio. En Leibniz es un principio porque da cuenta, porque explica. Entonces, yo voy a estar siempre en contra, querido Arturo, de asociar la causalidad aristotélica tomista con el principio de razón suficiente. ¿Sí? Es por esta razón que yo estoy en contra de asociar a Santo Tomás Kant, de hacer una mezcla entre Kant y Santo Tomás. Yo siempre les digo, si quieren hacer Kant, métanse a Kant, y si quieren hacer Tomás, hagan Tomás, pero no mezclen a Santo Tomás con Kant, porque son whisky y vodka, son whisky y ron, no se mezclan, no se combinan. Canto mismo. Canto Ah, mismo. eso es lo que estás haciendo vos. Vos estás haciendo una mezcla rara ahí en el grupo, que anda mezclando así. Claro, no, pues, no. Yo la última vez que mezclé whisky con vodka terminé muy mal. Muy mal. Claro, no. No lo hagan. Platón dice en el Fedón, no es lo mismo una combinación que un entrevero. Se puede combinar Aristóteles con Santo Tomás, pero no Santo Tomás con Kant. Eso ya es un entrevero. Entonces no hagan un entrevero, ¿bien? Bueno, continuemos leyendo, Darío. Lo bueno que reprendemos a Arturo ahí en el grupo, por favor, no se preocupe. Sí, dígalo siempre, ténganlo cortito, no lo dejen ahí transmitir esa, está armando una secta, sí. Bueno, así como hay una ley en la razón pura por la que las cosas se tornan fenómenos para ser conocidas, así los actos se tornan universales para ser realizados moralmente, es decir, con la voluntad general. Lo general en Rousseau tiene que ver con un contrato, es cuantitativo. Lo universal en Kant tiene que ver con un a priori, que es la ley de la razón práctica pura, que es pura porque la voluntad se elicita a sí misma, no está subordinada a nada más que su propia ley. Voluntas ut ratio. Nada ajeno, autoridad, nada objetivo, el contenido abstraído por la razón, nada sensible puede condicionarla. La razón pura y la razón práctica pura son en Kant la subordinación de lo teórico a lo moral, la primacía de crítica, la primacía de crítica a la razón práctica sobre la crítica de la razón pura. Supone que el objetivo fundamental de Kant es fundamentar la libertad y la autonomía absoluta del hombre. Es por eso que ni las cosas por los sentidos, ni la tradición, ni los prejuicios, ni la autoridad pueden determinar ni al entendimiento ni a la voluntad. Bien, ¿qué es lo que está diciendo acá Kant? Kant está diciendo que su objetivo central es emanciparlo al hombre de toda determinación extrínseca a la voluntad. De ahí viene la famosa concepto de libertad como ausencia de toda coacción externa a la voluntad. Ese es el famoso concepto de libertad que viene de Kant, que es autonomía inmanente.
Nosotros no defendemos este concepto de libertad como autonomía inmanente, es decir, como el derecho que tiene el hombre a autodeterminarse de manera absoluta en todos sus contenidos. Para nosotros, la libertad es la capacidad que tiene el hombre de acoger una verdad extramental, una verdad extrapolativa, una verdad universal, una a priori, una verdad a priori, un bien a priori, un valor a priori. ¿Qué quiero decir con esto? A priori óntico, ¿no? Quiere decir un valor que no se convierte en valor por ser querido, ni en verdad por ser conocido. Bajo ese aspecto, si mi voluntad se atiene a una tradición, a una religión, a una autoridad, a una fe, a un prejuicio, a un contenido a priori, que ya no depende de mi voluntad, yo no soy libre. Solamente seré libre cuando todo eso esté a disposición de No, mi voluntad, de mi voluntad práctica, de mi razón práctica, es decir, de la capacidad que tiene la razón práctica de legislar sobre sí misma en esta autonomía inmanente absoluta, ¿no? Y yo voy a explicar en otro libro que el más grande kantiano de todos los tiempos fue Nietzsche, porque para Nietzsche la voluntad no está hecha para acoger el bien. Hasta Nietzsche y Kant, la voluntad es la voluntad del bien. Pero ¿qué bien puede haber si lo bueno es bueno porque es querido? Si lo bueno es bueno porque es querido, entonces la voluntad lo que busca es el poder de elicitarse a sí misma. Entonces ya no es voluntad de bien, sino voluntad de poder. Y ese concepto de voluntad de poder lo toma Nietzsche de Kant, lo lleva a Kant a sus últimas consecuencias. Entonces, Nietzsche es el gran kantiano de la filosofía moderna, ¿no? Continuamos. Si el conocimiento y el bien son absolutos y universales, no pueden tener como punto de partida hechos contingentes y particulares, como lo son la sensibilidad, la coseidad y la transmisibilidad de unas identidades culturales por mor de la autoridad. El sapere aude en Kant es la audacia de autodeterminarse completamente, habiendo colocado lo que Aristóteles es el contenido universal que está en los particulares en potencia, como ley formal de la razón, como a priori. Como diría Heidegger en Introducción a la Metafísica, todo lo que empieza grandemente. Todo lo universal tiene un punto de partida universal, todo lo absoluto tiene un punto de partida absoluto. Lo absoluto es el espíritu. Por tanto, la subordinación a las cosas, propia del pensamiento realista, es para el la esclavitud más pavorosa que existe. Acá tenemos para hacernos una panzada en filosofía, ¿no? Así que yo creo que me van a dar 10 minutos para que yo les explique esto. Voy a tratar de inspirarme para explicarlo de una manera casi poética. La modernidad nace en Alemania y con Lutero. ¿Por qué? Porque para Lutero hay una diferencia cualitativa y ontológica entre la exterioridad y la interioridad. Acá vamos a jugar con la exterioridad y la interioridad. ¿Qué es la exterioridad? Todo aquello que está fuera de mi conciencia. Por ejemplo, las obras son una exterioridad de mi conciencia o son parte de mi conciencia. Para Lutero las obras son exterioridad. Los sacramentos son exterioridad. Los sacramentales son exterioridad. La Eucaristía, exterioridad. La misa, exterioridad. Las peregrinaciones, exterioridad. Las reliquias, exterioridad. Todo es exterioridad. Todo lo que nosotros vemos en la iglesia, la parroquia, el papa, la tradición, los libros, hasta la Biblia, todo es exterioridad. ¿Dónde está el centro de la religión en Lutero? ¿En la exterioridad o en la interioridad? En la interioridad. ¿Y cómo se llama la interioridad en Lutero? ¿Sería el sujeto? Se llama fe. Fe. Hay una dicotomía entre las obras, que son la exterioridad, y la fe, que es la interioridad. En eso consiste el sola fides de Lutero, ¿se dan cuenta? Por eso, ¿cómo va a transmitirse eso a los alemanes?
que yo en mi alma tengo principios universales, porque mi fe, mi alma, mi espíritu es universal y absoluto. En cambio, las obras son contingentes. Cuando yo digo creo, creo de manera absoluta. Ahora, cuando yo digo obro, hago esta obra. Cuando yo como este pan. Cuando yo camino, camino esta procesión, esta peregrinación. Cuando yo veo, veo esta reliquia. Entonces, todo lo que está en la exterioridad es universal o es particular, lo que se da en la exterioridad. Particular. Particular. Y lo que se da en el espíritu, universal. Universal. Bien. Si yo coloco como fundamento de la filosofía algo particular, como es un dato sensible captado por los sentidos, una tradición enseñada por la autoridad, la fe enseñada por una iglesia, el contenido religioso de una institución religiosa, el punto de partida de mi pensamiento, de mi vida, ¿va a ser universal o va a ser particular? Si eso es un punto de partida. Y al ser un punto de partida externo, yo creo que particular. Particular. Ahora, una ley en la filosofía es que lo menor surge de lo mayor o que lo mayor surge de lo menor. Lo menor surge de lo mayor. Bien, ¿qué es mayor, lo universal o lo particular? Lo universal. Bien, entonces, ¿puede un conocimiento universal venir de lo particular? ¿Se dan cuenta? Atiendan a esto, es muy filosófico y muy profundo, lo tienen que entender, porque así razona el alemán. Miren, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Pongo este metal al calor, ¿qué sucede? Se dilata, ¿no? Pongo este otro metal al calor, ¿qué sucede? Se dilata. Pongo el bronce al calor, ¿qué sucede? Se dilata. Pongo el oro ante el calor, ¿qué sucede? Se dilata. ¿Cada proceso es particular o es universal? Cada proceso que estoy haciendo. Particular, ¿no? Particular. Singular. Contingente, porque podría no pasar, ¿eh? Es singular, individual, particular, contingente. Es todo eso, ¿no? ¿Eso puede ser el fundamento de una ley universal? No, porque la ley universal es mayor y la experiencia es menor. Y lo mayor no puede venir de lo menor. Por eso surge el dogmatismo del racionalismo, porque lo universal tiene que nacer universalmente. Y como la experiencia no conoce cosas universales, lo universal es puesto como postulado por la razón. Entonces, como el punto de partida de lo universal tiene que ser universal, no puede tener como punto de partida la filosofía un dato de la experiencia. ¿Y qué es un dato de la experiencia? El conocimiento sensible por los sentidos o la enseñanza de una religión o la tradición de un pueblo, porque esos son datos particulares que no pueden, como ser lo menor, explicar y ser fundamento de lo mayor que es lo universal. Entonces tiene que haber un fundamento absoluto. Entonces, Kant se ve ante la necesidad de salir del dogmatismo incorporando la experiencia, pero que la experiencia no sea el fundamento. Esa es la problemática de Kant, muchachos. Kant necesita, ya les digo, Kant necesita salir del dogmatismo, que es el postulado de la razón. Él quiere salir del dogmatismo, ¿no? ¿Sí o no? Él cuestiona el dogmatismo de Leibniz, ¿no? Él cuestiona el dogmatismo de Wolff, él cuestiona el dogmatismo de Baumgarten, sí, él cuestiona ese dogmatismo, pero lo tiene que hacer sin caer en el tomismo, es decir, sin poner la experiencia sensible como fundamento de la metafísica. Porque para el alemán, partir de la exterioridad es ser esclavo de las cosas. Nosotros no podemos someternos a lo que las cosas son.
Las cosas se tienen que someter a lo que nosotros queremos, porque nosotros los alemanes somos los dueños de la historia, nosotros los alemanes somos los señores de la naturaleza. Entonces nosotros no nos subordinamos ante las cosas se tienen que subordinar ante los alemanes. ¿Se van dando cuenta de lo que es esto? Esto es un alemán. Un alemán nunca va a decir, ¿cómo yo me voy a someter a lo que la cosa es? No, la cosa se tiene que someter a lo que yo quiero. Eso es un alemán puro. Por eso es de que, por eso Lutero, Hegel y Kant eran como, o sea, como de alguna manera revolucionarios, que decían que Hegel decía que era, su filosofía era la mera mera, ¿no? Y Kant también. Claro. Los alemanes nunca van a decir, nunca un alemán va a decir, bueno, mi filosofía es un aporte, es un humilde aporte. ¿Qué dice el alemán? ¿Qué dice Hegel? Hegel dice, yo no soy filósofo porque el filósofo es el que aspira al conocimiento. Yo no soy filósofo, yo soy sabio, porque yo no lo aspiro, yo lo tengo, yo lo poseo plenamente. Toda la ciencia está en mí. Todo lo que el hombre puede saber está en mi enciclopedia del saber humano, que es la ciencia del espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, Hegel es consciente de su lugar en la historia y él dice, yo en mí se acaba la filosofía. Todos los que vengan después de mí tienen que repetir lo que yo digo. Ese es el lugar que se da Hegel en la historia. ¿Y qué dice Heidegger? La filosofía habla en alemán. El alemán se da, claro, la adecuación, como dice Douglas, la adecuación de la cosa al pensamiento. Es decir, el alemán se da ese lugar de ser el señor de la historia. Nosotros somos lo que... Por eso la ilustración nace en Alemania, porque la ilustración es el poder revolucionario de la razón. Para el ilustrado, la razón ordena la realidad, porque este mundo no es un cosmos, es un tremendo caos que debe ser ordenado por la razón del hombre. Entonces el hombre lo que hace es con su razón ordenarla la historia, ordenarla la naturaleza. Nosotros le ponemos, con nuestra razón le ponemos orden a las cosas, y como nuestro orden es el orden que nosotros le imprimimos, la razón tiene un rol revolucionario, que es el de ordenar la realidad, el de ponerla en su lugar. Y las cosas van a tener el lugar que nosotros los alemanes le demos. Es por eso que la ilustración es un proceso efectivamente alemán. Por eso Marx dice, los franceses hacen lo que los alemanes piensan, ¿no? Y después van a decir, Althusser al revés, los alemanes piensan lo que los franceses hacen. También, ¿no? Y bueno, y yo siempre digo, Francia estornuda y Buenos Aires se resfría, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. También se podría decir, Inglaterra estornuda y Santiago de Chile se resfría, ¿no? O el DF se resfría, ¿no? También podríamos hablar. O Estados Unidos estornuda y el DF México se resfría, ¿no? Pero bueno, se pueden decir muchas cosas. Sigamos leyendo, pero ya van entendiendo lo que es un alemán. Un alemán es el punto de partida universal, es el punto de partida del espíritu absoluto que radica en Alemania. Hegel dice en la fenomenología del espíritu, el espíritu reposa en Occidente y más plenamente en Alemania. Y Heidegger, en el discurso del rectorado, va a decir, los griegos nos miran. Los griegos nos miran, es decir, nosotros los alemanes somos los herederos de la gloria de los griegos. Nosotros somos los herederos de los griegos y por eso él va a decir, como dice Platón, todo lo grande comienza en medio de la tempestad y termina, y la palabra tempestad en alemán es Sturm, y Sturm es el acrónimo de tropas de asalto, que son las SS, son los camisas pardas. Entonces, cuando dice todo lo grande comienza en medio de la tempestad y termina con la palabra Sturm, que significa tropas de asalto, y ahí estaba Hitler en el discurso del rectorado, dice, bueno, levantando las manos, saludamos a Occidente, y hace así. Interrumpo para decir que falta un minuto. Bueno, si eso no es nazi, díganme qué es nazi entonces, ¿no? Bueno, ya volvemos. No. Apenas.
¿Cómo? Está grabando ya. Ahora, ¿qué es Sí, lo que es dice que Hegel? empezamos muy rápido. ¿Qué dice Hegel? Hegel dice, ya vamos a tener un tiempo para interactuar entre nosotros, ¿no? Porque yo creo que con estos capítulos tenemos por lo menos un mes más de clase. Así que vamos viendo. Eh, Hegel dice en la fenomenología, y lo explica Mario Casalla en un libro que se llama América en el pensamiento de Hegel, Mario Casalla, América en el pensamiento de Hegel, dice Hegel, América tiene una inmadurez geográfica. Miren el desdén colonialista que tiene Hegel, que hasta dice que tenemos una inmadurez geográfica, o sea, hasta los árboles en Latinoamérica son inferiores a los árboles de Alemania, así dice Hegel, ¿no? Hasta los árboles son inferiores, dice, ¿no? Este, más desdén colonialista, ¿no? Entonces Hegel dice, el espíritu reposa en Occidente. Y como el espíritu reposa en Occidente, nosotros tenemos que llevar la historia y la civilización a los otros pueblos. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Conquistándolos. ¿Eh? Conquistándolos, ¿no es cierto? Esto es el fundamento teórico del colonialismo, ¿no es cierto? Y del colonialismo y del imperialismo protestante, digamos, también, ¿no? Que arrasa. Y Hegel dice, miren la profecía de Hegel, ¿no? Cómo se equivoca Hegel, ¿no? En su mirada histórica, ¿no? Dice, eh, la China y el Oriente dormirán la siesta eternamente. Bueno, ya están viendo cómo se equivocó Hegel, ¿no? La China no está durmiendo la siesta para nada, ¿no? Pero sí lanza una profecía bien interesante Hegel. Dice, Norteamérica tendrá un conflicto entre sí misma. Estaba hablando de la pelea entre los Estados Unidos del Norte y los Estados Unidos del Sur, ¿no? Bueno, esa fue una gran profecía, ¿no? De Hegel. Continuemos leyendo, mi querido amigo Darío. Claro que sí. Eh, Me quedé en la autonomía, ¿verdad? Sí. La autonomía solo se aguanta sobre el fundamento de la autorreflexión, dice Heidegger en el discurso del rectorado. Es en la inmanencia pura donde se resuelve lo absoluto. Hegel, para salir del subjetivismo fenomenista, da un giro realista diciendo que todo es espíritu, es decir, universaliza el sujeto trascendental kantiano y coloca a los esquemas del entendimiento como figuras de la razón. Scott y Occam están presentes en el giro a la inmanencia. En la crítica de la razón pura está funcionando Occam y en la crítica de la razón práctica, Scott. La postura realista es una postura de sumisión frente al ente. Para el alemán, esta sumisión es conciencia de esclavo. Para enseñorearse de sí mismo, el hombre se vuelca a sí mismo. Esta razón técnica es superada por Heidegger, no volviendo a los entes, sino abriéndose al ser. Carta sobre el humanismo. Desde Occam, la sumisión al ente es para el espíritu humano un delito de lesa majestad. La actitud realista se tornó imposible. Continúo, supongo. Uno de los No, movimientos. vamos a explicar. Ujú. ¿Ven lo que dice, ¿ven lo que dice Hegel? La sumisión al ente es que, Delito de lesa, de... ¿de qué era lesa? ¿Qué? claro, es un delito de lesa humanidad, casi Lesa como, majestad. claro, es como decir traicionar a Dios. Esa actitud realista de someterse a las cosas, a lo que son las cosas, que las cosas manden. No, acá los que mandamos somos nosotros, ¿ven? Ahí está esa concepción imperialista del alemán, que es bien luterana. Bueno, no por nada ese pueblo terminó en el nazismo, ¿no? Es decir, es un pueblo que el nacionalismo es, para ellos es chauvinista, es decir,
Alemania está por encima de todo. En cambio, el nacionalismo latinoamericano no es ese tipo de nacionalismo. El nacionalismo no es Chile contra Argentina, Argentina contra Bolivia, Bolivia contra Uruguay, Uruguay contra Brasil. Es más la hermandad, el nacionalismo de la patria grande, ¿no? O sea, el nacionalismo latinoamericano no se hizo enfrentándose con los hermanos, en cambio, el europeo sí, y esa es la gran diferencia. Continuemos. Uno de los movimientos a priori de Kant, no solo introducir la ley natural de Newton como sujeto trascendental, sino incorporar el contrato social de Rousseau como ley de la razón práctica. Nos dice Eugenio y más, en uno de los escritos de Kant que reproducimos, hay una página en que se ocupa de discutir la existencia histórica del contrato social. Y nos dice, nada menos que no solo se ha dado nunca, sino que no es posible que se dé en la experiencia, porque se trata de una idea de la razón que tiene realidad práctica, reguladora, la de justificar aquellas leyes que podrían haber surgido de la voluntad unida de un pueblo. El hombre se coloca como fundamento y centro de la historia, se ubica por fuera de la... Ahí le quedó mal, profe, con la pronunciación. Mi griego antiguo es muy malo. Sí, Es sí. Fisis. Fisis. Más aún por encima de ella. El progreso consiste entonces en eliminar las barreras que tiene nuestra libertad para que nuestra voluntad sea potencia absoluta, pura indeterminación. El progreso es la marcha hacia la libertad que tiene como base y fundamento el progreso de la técnica y de la ciencia moderna. Desde Bacon, Claro, o sea, ujú, sí, perdón. el señorío sobre la naturaleza se torna el fundamento de la libertad. Ahí está. Es decir, ¿qué es el progreso? Es la capacidad que tiene el hombre de ser cada vez más libre, es decir, de hacer lo que quiera, disponiendo de todo, tener todo a disposición de nosotros, ¿no? Entonces, la libertad es indeterminación absoluta, fíjense, ¿no? Entonces, ¿a mí me determina mi biología? No, ya no me determina mi biología. Ahora yo la determino mi biología con un cambio de sexo. Ya soy más libre. ¿Me determina mi cultura? No, ahora yo la determino mi cultura. ¿Por qué? Porque ahora yo hago lo que yo quiero. Ya soy más libre. ¿Me determina mi religión? Porque me delimita la moral. Ahora yo me determino a mí misma, hago lo que yo quiero. Entonces voy eliminando todas las determinaciones, ¿no? Incluso la mujer me determina un embarazo para ya no ser libre de mi propio cuerpo, no, ahora ya no, ahora soy libre. ¿Por qué? Porque puedo matarlo. Entonces, es eliminar todo lo que se ponga como obstáculo de mi autonomía inmanente, de mi indeterminación absoluta. Yo me autodetermino sin ninguna ley extrínseca que sea religiosa, moral, universal. Soy yo y mi deseo los que nos felicitamos a nosotros mismos, ¿no? La historia del progresismo es tremenda, por eso Heidegger dice, el hombre ya no vive en la tierra, vive en la técnica ha devastado la tierra, ¿no? Entonces, Heidegger es un gran crítico del progresismo, Heidegger es un gran crítico de lo que él llama el tecnocapitalismo, ¿no? Por eso, los franceses, que ya desde la caída del muro de Berlín y ya un poco antes, dice Derrida en Espectros de Marx, dice, nosotros ya desde la primavera de Praga, nosotros ni siquiera necesitamos los juicios de Moscú y ya nos dimos cuenta que el marxismo no nos servía más para conocer la realidad y hacer la revolución. Pero, dice Derrida, y también lo dicen George Lukács, nosotros necesitábamos otro crítico del capitalismo. Y salimos de Marx e entramos en Heidegger. Pero para entrar en Heidegger necesitábamos una introducción a Heidegger. Entonces los franceses dijeron, vamos a entrar en Heidegger a través de Sartre. Entonces leían a Sartre y a través del existencialismo de Sartre se hicieron heideggerianos, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, Derrida, Deleuze, Barthes, Badiou, son filósofos que de alguna u otra manera se sienten deudores de lo que después se va a llamar la izquierda heideggeriana, porque la derecha heideggeriana tiene dos representantes, Karl Jasper y Hans-Jörg Gadamer, ¿no es cierto? Entonces tenés la derecha heideggeriana y la izquierda heideggeriana. Bueno, el mayo francés podríamos decir que es heideggeriano, ¿no? Es esa izquierda heideggeriana, postestructuralista, ¿no? Están los cursos
de este filósofo ruso llamado Alexander Koyev, que da unos cursos sobre la fenomenología del espíritu, perdón, sobre la dialéctica del amo y el esclavo, de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y bueno, y en esos cursos existen, por ejemplo, Raymond Moskenov, Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan, y posiblemente también Jean Hippolyte. Este, y se dice que Sartre consiguió los apuntes, ¿no? De esos cursos de Alexander Koyev. Así que Koyev marcó a toda una generación, ¿no? De heideggerianos de izquierda, que eran marxistas heideggerianos, que eran anticapitalistas heideggerianos, ¿no? Esa es la izquierda anticapitalista. Por eso yo tengo una confrontación pública teórica, aunque somos amigos, con Cristian Rodrigo Iturralde, porque Cristian Rodrigo Iturralde dice que la nueva izquierda nace en Alemania con la escuela de Frankfurt. Y bueno, mi teoría es que la nueva izquierda en realidad nace en Francia con los neo-heideggerianos, ¿no? Con los neo-heideggerianos. Porque la escuela de Profe, Frankfurt, la escuela de Frankfurt todavía es socialdemócrata, es decir, todavía es capitalista, todavía es capitalista. Y los verdaderos críticos del capitalismo son los heideggerianos de izquierda, que son aquellos que leían a Heidegger a través de Sartre, ¿no? Son especies de heideggerianos maoístas, digamos así. Entonces mi tesis es que la nueva izquierda nace en Francia y no en Alemania, ¿no? Y esta es la confrontación teórica que tenemos con Cristian Rodrigo Iturralde, de que él dice que nace en Alemania, yo digo que nace en Francia, ¿no? En Alemania nace la modernidad, pero la nueva izquierda ya es hija de la posmodernidad que nace en Francia, ¿no? Entonces, ahí está la confrontación. La nueva izquierda no puede ser moderna, la nueva izquierda es posmoderna. Y esa es la profe, diferencia. que, Sí, querido Eli. no eres el único que había escuchado lo que dices tú, que nace en Francia, con el estudio también de estos lingüistas a principios del siglo XX. Ajá, ¿quién más la De hecho, coloca ahí? de hecho la persona que cuenta lo mismo que explicas tú, de hecho, es un monarquista tradicional católico. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es un politólogo, se llama José Luis Uribe. Aparece Mirá, poquito. ¿me Ahí podés te voy a enviar pasar un video de él. Mándame video y textos de él, ¿podés? Sí, te va a gustar, profe. ¿Cómo Pero se diciendo llama el católico, cómo se llama José este Luis filósofo Uribe, chileno que yo conocí cuando fui para allá? no era politólogo, el profesor Luis Heinecke. ¿Y él qué piensa? Eh, ¿Dónde ve el origen de la nueva izquierda él? También con el estudio de los lingüistas, no me acuerdo, ¿Viste? ¿Viste? Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, ¿ve? Ahí está. Ese- Bueno, los franceses, pues. ¿Eh? Sí, Los franceses, ¿ve? sí, Claro, claro, claro. No, esa es mi postura. Yo tengo una es tal confrontación cual como con lo los... dices tú, es tal cual lo dices tú. Claro, yo tengo una confrontación. ¿Cómo va a ser los alemanes si la escuela de Frankfurt es todavía una crítica europea del capitalismo? No es una crítica del capitalismo, la teoría. La socialdemocracia no es una crítica del capitalismo. La escuela, ¿no es cierto? Se llama la escuela social de mercado. La economía social de mercado no es una crítica al capitalismo de ninguna manera, y esto lo explica muy bien Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en un libro que se llama para una estrategia socialista, para una estrategia socialista para una radicalización de la democracia, ¿no? Este, y bueno, no, yo creo que la nueva izquierda es una crítica al capitalismo desde Heidegger, pero Heidegger leído desde Sartre, digamos, ¿no? La nueva izquierda es Heidegger leído desde Sartre, ¿no? El segundo Heidegger leído desde Sartre, digamos, ¿no? También hay una lectura de la escuela de Frankfurt, de Heidegger, pero no es leída desde Sartre, es Theodor Adorno y Max Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. Pero ya no estamos yendo de tema, volvamos al texto y sigamos con los alemanes. Ya me apasioné, tengo ganas de enseñar hoy, así que si quieren tenemos una clase de 3 horas, no hay problema, porque hoy tengo ganas de enseñar, y si ustedes tienen ganas de aprender, sáquenme el jugo, porque hoy tengo ganas de enseñar, así que hacemos 3, 4 horas, no importa, nos quedamos y le enseño toda la filosofía que quieran, ¿no?
¿Eh? Vamos, vamos, sigamos leyendo. Excelente. Me quedé ya que Descartes, ¿verdad? Ya que Descartes ha separado el mundo de la naturaleza res extensa y el mundo del espíritu res cogitans, este último se torna en morada del ser humano y la naturaleza bajo la categoría de exterioridad se torna accidental. El sujeto no brota de la naturaleza, no es un, nuevamente vuelvo a quedar mal con esta palabra Town, lingüística. Town Taunta, Physics. taunta physis. Count of Physics. Ente que brota de la fisis, sino que ha llegado a la naturaleza. Se sustituye la pregunta, ¿cómo y por qué ha brotado el Dasein de la naturaleza? A la pregunta neoplatónica, ¿cómo hemos llegado aquí? Preguntar cómo hemos llegado a la naturaleza supone en principio que no somos ella misma y que hemos caído en ella, porque ella no es nuestra madre, es decir, nuestro principio. Bueno, Kant reitera. Ujú. expliquemos eso porque es muy profundo eso, ¿no? Acá hay una dicotomía metafísica entre los ontólogos. ¿A quién le llamo yo los ontólogos? Los presocráticos. Los que Los no presocráticos. Los presocráticos. Ustedes que ya son pollos míos, son de mi escuela, por eso no andan haciendo mezclas raras entre kantismo y tomismo, ¿no es cierto, Arturo? No andan haciendo esas mezclas raras que hacen los de la escuela de Salamanca en España, ¿no? Ustedes son de la escuela de Sinucía, ¿no? Yo le llamo ontólogo al presocrático, ¿no es cierto? Los ontólogos. ¿Quiénes son los ontólogos? Sobre todo Anaximandro, Heráclito y Parménides, ¿no? Anaximandro, Heráclito y Parménides, son los ontólogos. Los ontólogos no dicen cómo hemos venido a parar aquí, dicen cómo hemos brotado de la fisis, somos parte de la fisis. ¿Ven? Esa es una cosmovisión tremenda. Ahora, decir cómo hemos venido a caer aquí supone que hay un aquí y un caer aquí, como si nosotros ya estábamos en otro lado, en el mundo platónico, neoplatónico de las ideas, y hemos caído aquí. Si nosotros hemos caído en la naturaleza, ¿somos parte de la naturaleza? No. Esa es la concepción neoplatónica propia de la modernidad masónica, cabalística, hermética. Ahora, si yo digo que yo he brotado de la naturaleza, es que nosotros somos polvo de la tierra. Somos, del polvo vienes y al polvo volverás. Nosotros no somos indoeuropeos, nosotros somos semitas. Y los semitas dicen que nosotros venimos de la tierra y volvemos a la tierra, somos parte de la tierra. ¿Sí? Por eso San Francisco dice hermana luna, hermano río. Somos, la naturaleza es nuestro hermano. Y por eso el jefe de la tribu de Seattle le responde al presidente Nixon cuando le escribe una carta diciendo que le quiere comprar las tierras, le dice el jefe de la tribu de Seattle, le dice, ¿cómo podríamos nosotros vender la tierra si la tierra es nuestra madre? ¿Quién puede vender a su madre? Si la tierra estaba antes que nosotros y nosotros le pertenecemos a la tierra y la tierra no nos pertenece a nosotros, ¿cómo podemos vender la tierra? Le dice, ¿no? Y el texto es muy hermoso, se llama Somos parte de la tierra, ¿ven? Y esa concepción que tiene el jefe de la tribu de Seattle, que tienen los de la Pachamama, no sé si han escuchado alguna vez esa palabra, la Pachamama, la madre tierra, y todos estos conceptos así bien incaicos y seguramente aztecas y mayas también, bien así indígenas, no tienen nada que ver con esta concepción neoplatónica e indoeuropea de que nosotros somos espíritu puro y que caemos accidentalmente en la naturaleza, pero no formamos parte de ella y no somos parte de ella, ¿no? Entonces son dos concepciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces esto ya comienza bien a diagramarse con Descartes, porque Descartes dice, ego cogito sum, yo soy una cosa que piensa. Yo soy una cosa que piensa y habito accidentalmente en un cuerpo. A partir de ahí, el ethos del ser humano ya es la cultura, el espíritu, y no el cuerpo, la biología, la naturaleza. A partir de ahí, el hombre se coloca en una nueva morada, que es el espíritu, y entonces el hombre ya no se estudia en la naturaleza como un ser natural y como parte de la naturaleza, que es exterioridad, accidentalidad, res extensa, sino que el hombre es espíritu y se estudia en las ciencias del espíritu, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y la materia? Que la materia, según Newton, está determinada por leyes matemáticas, en cambio el espíritu es indeterminación pura. Como la naturaleza ya no es principio
de trascendencia como lo es en la Edad Media, sino que es regula y cálculo matemático. Al haber la ciencia descubierto un cálculo matemático para descubrir las leyes de las leyes de la naturaleza son una determinación. Y si las leyes de la naturaleza son una determinación, el hombre no puede ser libre, porque estaría determinado por las leyes matemáticas de la naturaleza y su conducta estaría diagramada por esas leyes matemáticas de su naturaleza. Para que el hombre sea libre, el hombre tiene que desprenderse de la naturaleza y habitar en el puro espíritu. Y ahí surge la fenomenología del espíritu, que es el lugar en el cual vive el hombre como espíritu puro que habita accidentalmente en un cuerpo. Entonces, así se entiende metafísicamente el libro de Pablo Muñoz y Turrieta, Atrapado en un cuerpo extraño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente yo soy algo que habita accidentalmente en un cuerpo, ¿no? Pero la metafísica es justamente la metafísica bueno, que Pablo no explica metafísicamente, porque él se mete en otro tema no tan metafísico, es yo soy espíritu puro, pero esto nace con Descartes, ¿no? Entonces, nosotros estamos explicando metafísicamente lo que explica Pablo Muñoz y Turrieta, Laje y todo, pero nosotros estamos dando el fundamento metafísico a todo eso, ¿se dan cuenta? Bueno, sigamos leyendo. Es por eso que Laje escribió el prólogo, porque esto es el fundamento metafísico del libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Por eso me puedo autopercibir como quiera, exactamente. Ese es el fundamento de la autopercepción, de la ideología de género, ¿verdad? Bueno, ahora están entendiendo un poco la importancia que tiene leer este libro. Crítica, con crítica es una crítica a la modernidad, es una crítica a la modernidad desde Latinoamérica, no es una crítica europea, no es una crítica bien latinoamericana, porque yo Profe, soy... profe, Pablo Muñoz, en su otro libro, Las mentiras que te cuentan, en el primer capítulo, él hace una descripción filosófica antropológica del ser humano en la época griega y la contrasta con el hombre medieval y también con el hombre moderno economicista materialista. De hecho, Maravilloso. de hecho, fue mi capítulo favorito de ese libro. Te lo voy a enviar después, lo tengo en PDF. Yo lo tengo, él me lo entregó firmado cuando nos encontramos en Bolivia. Ah, ya, tiene Me lo entregó el rojito. personalmente. Sí, 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 sí. Me dio todos sus libros y yo le di todos mis libros también a él. El que está leyendo mucho mis libros ahora es Horacio Giusto. Horacio Giusto. Bueno, sigamos leyendo. Estaba hablando sin el micrófono. Kant reitera en ambas críticas pura y práctica pura. El mundo inteligible del mundo sensible, al modo platónico, coloca en uno la necesidad y la universalidad, y en otro la contingencia y la particularidad. El mundo sensible es el mundo de la necesidad, de las determinaciones naturales, de la heteronomía, de lo mecánico, de lo rígido, no libremente. El inteligible es el mundo de la libertad, de la autonomía, de la autodeterminación. Nos dice Urdanosa al respecto. El hombre, en cuanto sujeto moral, se mueve pues con su voluntad libre y su ley autónoma en un mundo de naturaleza suprasensible, en la esfera noumenal, con independencia de las causas determinantes del mundo sensible. Y como moralidad nos sirve de ley en cuanto a seres racionales, tiene que valer para todos los seres racionales dotados de libertad. Continúo. El contrato social de Rousseau es contingente si está forjado en una experiencia histórica. En cambio, se torna universal si se coloca como fundamento de la razón práctica. Se especifica la razón práctica en el contrato como comunidad circunscrita, pero alcanza su horizonte en el horizonte cosmopolita a través del progreso de la libertad, es decir, del Ahí, derecho. ahí está. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Kant? Rousseau dice, la moral no es lo que enseña la iglesia. La moral es simplemente un contrato que hacemos nosotros, un acuerdo social. Ahora, Kant dice, este tipo me despertó del sueño dogmático. Yo pensé que lo que era bueno porque enseñaba la iglesia. Me despertó del sueño dogmático. Porque lo bueno es bueno en función
de un contrato, de que nosotros nos ponemos de acuerdo en qué es bueno y qué es malo. Dice Rousseau, nos ponemos de acuerdo, dice, ¿no? De hecho, yo tengo un capítulo donde le hago una crítica a Rousseau, en el Emilio de Rousseau, porque ¿qué es el Emilio? El Emilio es un niño que está siendo educado, pero ese niño no tiene tradición, cultura, identidad biológica, no tiene naturaleza, no tiene nada. Es un niño cosmopolita, es una tabula rasa que puede ser diametrado, diagramado por la ideología del poder de turno, ¿no? Es una tabla en blanco que puede ser llenada con cualquier contenido. Ese es el Emilio. Pero nosotros los latinoamericanos no planteamos un hombre abstracto, el Emilio. Yo en ese sentido, y discúlpenme, yo escribo un capítulo muy polémico porque yo estoy a favor de un zurdo en contra del Emilio. Y ese zurdo que yo defiendo, que es el único zurdo que yo defiendo, no defiendo ningún otro zurdo que no sea ese. Y cuando Laje leyó, dijo, che, pero yo no puedo escribir un prólogo donde vos estás defendiendo a Paulo Freire. A Paulo Freire. ¿Por qué? Porque Freire no habla del Emilio, de un hombre que no tiene cultura, que no tiene tradición, que no tiene identidad, que no tiene nación, que no tiene patria, que no tiene tierra, que no tiene suelo, que no tiene religión. Freire dice, el niño latinoamericano tiene tierra, tiene pueblo, tiene nación, tiene historia, tiene patria, tiene memoria, tiene cultura, tiene identidad, tiene todo. Ese es el hombre. Entonces, nosotros confrontamos Freire con el Emilio y estamos a favor de Freire. Un Freire nacionalista, un Freire patriota, un Freire tradicionalista. Ese es el Freire mío. Yo en ese libro traigo un nuevo Freire también. Ese libro, Crítica de la Razón Crítica, es una bomba. Lo que pasa es que ese libro es muy difícil de leer y entonces ese libro no está circulando porque no es un panfleto para ser leído por cualquiera. Es un libro muy metafísico que solo aquellos que tienen claves históricas, políticas, metapolíticas y metafísicas pueden disfrutar de ese libro. Pero ese libro trae revoluciones muy grandes. ¿En qué otro libro ustedes van a ver una confrontación entre Freire y el Emilio? Entonces, ahí estamos ahí, estamos en la lucha, pero de esta manera. Continuemos. Che, ¿se dan cuenta que tengo ganas de enseñar hoy? ¿Sí, no? Así que aprovechenme y hoy sáquenme el jugo, porque hay días que no tengo ganas, pero hoy sí. Vamos. Y es que cada capítulo de este libro da para un libro aparte, ¿no, profe? Es lo que pasa. Sigamos. Los derechos del hombre son el fundamento de la expansión de la libertad como progreso de la humanidad. Progresismo, derechos humanos, libertades colectivas como fundamento de la libertad individual son los elementos protomarxistas fundamentales. Así como la razón práctica postula a Dios y la inmortalidad del individuo, pero en lo cosmopolita se postula la inmortalidad de la especie, porque el cumplimiento del destino del hombre en este mundo, su desarrollo como especie moral, es su progreso indefinido. Kant, el premarxista, sostiene que este sumo bien no se refiere a la especie moral singlorum, sino universalorum, repartida por pueblos sobre la tierra. Para él, el primer deber de la especie es laborar para evitar las guerras mediante la Constitución Republicana del país, primero, y la Confederación Universal después. Este es el fundamento teórico del origen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal, además de hacer negocios con las guerras, puesto que las guerras se justifican cuando los 5 países del Consejo con derecho de veto las aprueban, y son los 5 países que producen armas en el mundo, es la paz perpetua y la gobernanza global. Continúo. El Estado es el que garantiza que el mundo no humanico de la libertad, es decir, de la indeterminación, se forjó como voluntad general. El proyecto de vida del prójimo solo es válido cuando se subsume a la voluntad general como petición de principio de la ley moral de la razón práctica. Se trata, pues, de un principio no solo bien intencionado y recomendable en la práctica, sino, a pesar de todos los incrédulos, válido también en la teoría más rigurosa. Cuando decimos que el género humano se ha mentido siempre en progreso y continuará en él. A no ser porque la primera época de una revolución natural que enterró al reino animal u vegetal antes de que naciera el hombre, le siga una segunda que haga lo mismo con el hombre, porque frente a la omnipotente naturaleza, o más bien a la suprema causa inaccesible no humánica,
el hombre es una insignificancia y se confía en la omnipotente naturaleza, más inaccesible como de tener la historia un sentido, sería una justificación de la naturaleza, es decir, una confirmación de lo a priori. La naturaleza determinable teóricamente es el sujeto trascendental. Esta es la tesis que llevó a Heidegger a sostener que la crítica de la razón pura es un libro de ontología fundamental frente a Cassirer, y la naturaleza práctica se justifica en la historia. Continúo. Claro, o sea, la, la praxis, la praxis del moderno consiste en progresivamente irse emancipando de todas las determinaciones, tratando de colocar su razón como fundamento epistémico y ontológico de toda la realidad. Y esta razón es una razón colonialista, porque no todos los pueblos tienen historia. Entonces, para que progrese Bolivia, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, en Bolivia no hay historia, pero en Inglaterra sí hay historia. Entonces, los ingleses se tienen que adueñar de la economía argentina y a través de Argentina tenemos que invadir con el gobierno del general Mitre, tenemos que invadir junto con otros países, tenemos que invadir a Bolivia, tenemos que invadir a Paraguay, tenemos que invadir a Uruguay. Y Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires fue la sede del colonialismo que ejerció Inglaterra en los países de Latinoamérica. Y esto es así. Entonces, por ejemplo, en Paraguay se producía algodón. Y como Inglaterra había perdido el algodón fruto de la independencia norteamericana y necesitaba algodón, dijo, bueno, vamos a abrir el Asunción a cañonazo. Pero en ese momento había un gobernante que no quería abrir el Paraguay a cañonazos, que era el general Francisco Solano López, el mariscal Francisco Solano López. Entonces dijeron los ingleses, bueno, ustedes tienen un préstamo que les dimos nosotros, que es el empréstito Baring Brothers. Entonces, ustedes tienen que hacernos caso a nosotros e invadir a Paraguay. Y para eso se juntaron Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, que yo le llamo la guerra de la Triple Infamia, donde destruyeron todo Paraguay. Los paraguayos se defendieron, las mujeres paraguayas salieron a combatir, los hijos paraguayos salieron a defender a Paraguay, fue heroico. Distinto a mis hermanos bolivianos que nunca ganaron una guerra, perdieron todas las guerras que tuvieron en Bolivia, las perdieron a todas, y ese es un gran planteo que yo quiero hacer en Bolivia también, si me toca ir, hacer este planteo de unificar espiritualmente al pueblo boliviano, para que gane la batalla más importante, que es la batalla cultural y la batalla espiritual, ¿no? El propio autoestima del hermano chileno, del hermano boliviano, de saber que son sus raíces y su identidad la respuesta a los grandes problemas, y no una receta importada de Europa. Que sé la diferencia que yo tengo del AGE. La AGE es más proclive a traer recetas de Europa, porque el AGE no es en contra del eurocentrismo. Mi teoría es distinta, porque para mi postura el progresismo es hijo del eurocentrismo, porque es Europa la que se coloca como centro de la civilización, de la razón y del progreso y de la historia. Y entonces el progreso es colonialista. ¿Por qué? Porque es la cultura europea la que se tiene que globalizar. Y para combatir al globalismo no se puede ser globalista, se tiene que ser nacionalista. Ahora, para ser nacionalista yo tengo que entonces no traer las recetas de Europa, las tengo que sacar de Bolivia. Entonces yo leo a los autores bolivianos, leo a los autores chilenos, tengo que leer a los autores paraguayos, a los autores uruguayos. En Uruguay tienen a Enrique Rodó con su libro El Ariel. Ese es el gran padre del nacionalismo latinoamericano, es de Uruguay, es uruguayo, ¿se dan cuenta? Entonces, a partir de todo eso, nosotros tenemos que... Hay un autor que se llama Carlos Montenegro.
un boliviano. Uno de los libros más importantes de la teoría contrarrevolucionaria y contrahegemónica del nacionalismo latinoamericano es boliviano. Carlos Montenegro. ¿Cómo se llama su libro? Ya me voy a acordar. A ver, busca Yesenia. Pone libros de Carlos Montenegro. Pongan ahí libros de Carlos Montenegro. Hay uno que se llama Revolución. No, se llama Revolución y Colonialismo. Colonialismo, Nación y Colonialismo, creo que se llama. A ver. El libro que leí yo de él el año pasado. Carlos Montenegro, creo que se llama el autor. ¿Es cubano? Imperialismo, nacionalismo e imperialismo se llama el libro. Nacionalismo e imperialismo, ya les gané, ya no busquen nada, ya está. Es boliviano. Nacionalismo y coloniaje, Jonathan. De 19... Nacionalismo y coloniaje, 1953. Miren, en la época del peronismo en la Argentina, Carlos Montenegro. Tienen que leer ese libro, tienen que leer Enrique Rodó, Enrique Sureña, tienen que leer Carlos Montenegro. Jorge Abelardo Ramos, tienen que leer, obviamente, José Vasconcelos en México, ¿ven? Entonces, nuestra resistencia frente al progresismo tiene que ser una resistencia desde el nacionalismo continental, porque nosotros somos una patria grande. Las distintas patrias chicas, Uruguay es una patria chica, la Argentina es una patria chica, Bolivia es una patria chica, Chile es una patria chica. Nuestras patrias chicas no tienen sentido sino en función de entenderlas dentro del marco de la patria grande. Entonces, Douglas y yo pertenecemos a una sola patria hispanoamericana, ¿se dan cuenta? Teo, Darío, todos pertenecemos a la gran patria hispanoamericana. Si la entienden así, nuestra resistencia es tremenda. Ahora, si la entendemos Uruguay desde su lado, Argentina de su lado, Chile de otro lado, ese es un nacionalismo de campanario que no tiene sentido. Nosotros tenemos que hacer un nacionalismo hispanoamericano y esa teoría está acá. Acá está. Lamentablemente esta teoría no está en el libro negro de la nueva izquierda, porque el libro negro de la nueva izquierda es una propuesta antiimperialista, o sea, antiglobalista, desde Europa misma, desde la teoría europea, pero no desde Latinoamérica. En cambio, nosotros estamos dando una propuesta desde Latinoamérica. Ese es el valor de este libro. Lo que pasa es que el libro no se ha leído, no van a entender el valor que tiene la crítica de la razón crítica, ¿se dan cuenta? Sí, Arturo. Interrumpo para decir que queda poquito menos de un minuto. Bueno, seguimos en la próxima clase, tengo ganas de enseñar, así que volvamos. Había un tema en masonería ahí también, por lo que sé. Hubo egos personales. Bolívar quería tratarlo a San Martín como si fuese un siervo. Claro. Y San Martín fue tan importante como Bolívar. Sin San Martín no había independencia. Okay. Ese ha sido el gran tema, ¿no? Y los ingleses también, ¿no? Decían que habían hecho una parte de Lo que segregar. pasa es que las independencias latinoamericanas tenían como objeto emanciparnos de España, pero no había un proyecto político unificado. Algunos querían un imperio inca como Belgrano. Otros querían un imperio inglés, es decir, que nosotros seamos colonia de Inglaterra. Otros querían una patria grande, como por ejemplo José Gervasio Artigas. Y otros querían una confederación, como Martín Miguel de Güemes, ¿no es cierto? Otros querían la balcanización, ¿no? Como por ejemplo Rondó y el segundo triunvirato. Entonces, habían muchas propuestas, ¿no? Para mí, la mejor propuesta es la de Artigas, la confederación y la gran patria grande.
pero como siempre Buenos Aires traiciona a Artigas, y Artigas era el gran representante de la Junta en la banda oriental. Lo que pasa es que lo traiciona Buenos Aires y bueno, justamente Uruguay es hijo de una traición de Buenos Aires, si no, Uruguay formaría parte de la Argentina también, que lo es, ¿no? No, en realidad, Argentina es Uruguay, Uruguay es la Argentina, somos una patria grande, pero las grandes patrias chicas, por ejemplo, Bolivia es hija de una decisión del segundo triunvirato, si no, Bolivia formaría parte de la Argentina y Uruguay también. ¿Se dan cuenta? Entonces, las patrias chicas son decisiones del segundo triunvirato que le piden a Belgrano que se retire del norte y se refugie en Córdoba. Y Belgrano dice, yo no me vuelvo hasta Córdoba, voy a defender el norte. Por eso Jujuy forma parte de la Argentina por una decisión de Belgrano. Es Belgrano el que no se retira hacia Córdoba. Si Belgrano le hubiese hecho caso al segundo triunvirato, la Argentina sería hasta Córdoba. Y Salta, Jujuy, Tucumán pertenecerían a otro país o serían parte de Bolivia, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo fue manejando? Todo esto lo explica muy bien un historiador uruguayo que se llama Washington Reyes Abadi. Washington Reyes Abadi, un gran libro sobre José Gervasio Artigas. Bueno, sigamos leyendo, porque ya me voy a poner como profe de historia, ya me voy a poner a enseñarle historia, así que sigamos con la filosofía, ¿no? Vamos a ver. Aquí continuamos. El Kant del imperativo categórico de la crítica de la razón práctica es el Kant que van a tomar los liberales, porque es un imperativo del individuo ante la comunidad, pero el Kant de la autonomía cósmica, el de la voluntad general como fundamento del progreso indefinido de la humanidad, es un imperativo de la comunidad sobre el individuo. Ese es el Kant que tomará Marx. Si el fenómeno está determinado por la ley del sujeto trascendental, la universalidad de su esencia es racional para el sujeto, pero como el ser no es un predicado real, se torna noúmeno para el sujeto. El ser es indeterminación pura. Entonces, ¿qué es el noúmeno? La cosa en sí es la libertad. Noúmeno es lo que está detrás de los fenómenos de la naturaleza. Hay también un estado nouménico. Noúmeno, el estado ideal, es una idea. Hay imaginable una duratio noumenum, la eternidad sin tiempo, puro caldo de cabezas. Ens ration rationantis, el homo noumenon empieza a ser la humanidad. Menschheit, la especie tiene un destino que alcanzar. La felicidad que busca Kant es la felicidad de la especie. Claro, o sea, en el fondo, Arturo, esto te va a gustar, en el fondo el noúmeno para Kant es la libertad. Porque si el fenómeno está determinado por el sujeto trascendental y la libertad es la indeterminación, entonces ¿qué es el noúmeno? Indeterminación pura. ¿Y dónde está el ámbito de la indeterminación pura? Es la libertad. La libertad la tique o el azar. Porque el fenómeno está determinado por el sujeto trascendental, no puede pasar de otra manera. Pasa de una sola manera porque está demarcado por la ley. Por la ley. En cambio, la libertad es indeterminación, y como la libertad es indeterminada, es nouménica. ¿Por qué? Porque no está sujeta bajo ninguna ley del sujeto trascendental. Es aquello que se escapa a los márgenes del sujeto trascendental. Es indeterminación pura. Es gobierno del azar. Puede pasar cualquier cosa. Es potencia pura. Es potencia pura. Es entelequia pura, digamos, ¿no? Entonces, digamos, en esta lectura metapolítica de Kant, el noúmeno, el verdadero noúmeno es la libertad. Es la libertad. ¿Sí? Como indeterminación pura. Qué Continúa. descubrimiento, ¿no? Sigamos. El juicio final es el dato teleológico de que los hombres han de alcanzar la felicidad. Esa escatología se torna en la modernidad inmanente, es decir, el futuro radiante de la historia, donde el lobo y el cordero pastarán juntos. Pierde su carácter religioso y trascendente, se torna destino universal de la humanidad, y no solo de los redimidos por Jesús.
El juicio final, como futuro radiante de la historia, promesa de progreso indefinido, será el fundamento metapolítico del progreso en la modernidad. Progreso que se da en Comte por la ciencia positiva, en Smith por el mercado, en Hegel por el saber absoluto, en los liberales por el capital y en Marx por el trabajo. Cada uno elegirá la clave del progreso, pero muy pocos van a cuestionarlo. Está buenísima Claro. esta que acabo de leer. La puta. Uf, O sea, en el fondo, en la modernidad, todos son progresistas porque todos creen en el progreso. El tema es que para uno la clave del progreso es la libertad de mercado, para otros el capital, para otros la razón, para otros el trabajo, para otros la ciencia, el progreso de la ciencia, para otros el progreso de la técnica, pero no es posible no ser progresista. Y actualmente para la deconstrucción. Sí, pero fíjense quiénes son los primeros que critican al progresismo. Les voy a enseñar algo muy poderoso. ¿De dónde surgen las primeras críticas al progresismo? Obviamente que nosotros tenemos en Latinoamérica los grandes críticos al progresismo, ¿no? Por ejemplo, el gran crítico a la nordomanía es justamente Enrique Rodó, ¿no? Esa nordomanía que tiene, ¿no? Pero en Europa, los primeros críticos del progresismo de Europa son los posmodernos. De hecho, si ustedes quieren que yo le haga una prehistoria de la crítica al progresismo, la segunda consideración intempestiva de Nietzsche. Ese libro La es una negación de la crítica. razón. ¿Cómo? La negación de la razón. Claro, en la segunda consideración intempestiva, Nietzsche dice, ¿qué es eso de que la historia marcha dialécticamente, ¿no? Sin contradicciones, pero hacia un determinado punto? Porque Nietzsche le llama a la burguesía los mejoradores de la humanidad, se burla de la burguesía Nietzsche, y dice, los burgueses son los mejoradores de la humanidad. Y dice, ¿qué es eso de que la historia marcha dialécticamente hacia el futuro radiante de la historia? Nietzsche dice, eso es materia bastarda para historiadores idiotas. Bueno, sigamos. si Dios y la inmortalidad en la crítica de la razón pura son ideas que al tornarse fundamento del conocimiento son improcedimentales, en la crítica de la razón práctica vuelven a aparecer, nos dice Unamuno, en el sentimiento trágico de la vida. Dice, hay en la filosofía de este hombre Kant, hombre de corazón y de cabeza, es decir, hombre, un significativo salto, como habría dicho Kierkegaard. Otro hombre, y tan hombre, el salto de la crítica de la razón pura a la crítica de la razón práctica. Reconstruye en esta, digan lo que quieran los que no ven al hombre, lo que en aquella abatió, después de haber examinado y pulverizado con su análisis, las tradicionales pruebas de la existencia de Dios, del Dios aristotélico, que es el Dios que corresponde al sum logón politikon, del Dios abstracto, del primer motor inmóvil, vuelve a reconstruir a Dios, pero al Dios de la conciencia, al autor del orden moral, al Dios luterano. En fin, ese salto de Kant está ya en germen en la noción luterana de la fe. Hace bien Unamuno en identificar a Kant con Lutero. Primero, porque el Dios de Lutero es el Dios de individuos aislados. Y segundo, porque de ese Dios la razón nada descubre como fundamento. Por lo tanto, Kant en la crítica de la razón pura es racionalista, no en el sentido de Leibniz, y en la crítica de la razón práctica es fideísta. Esa esquizofrenia es perfectamente asociable al capitalismo luterano. Lo que veíamos la clase anterior, ¿no, profe? Ahí está escrito la clase anterior, como le expliqué la clase anterior, ¿no? Así que no hace falta explicarles porque ya lo hemos explicado, pero está bien escrito, estoy contento con el libro porque cuando un autor escribe un libro pasan todos los años y se avergüenza de lo que escribió porque lo escribiría de una mejor manera. Yo todavía sigo orgulloso de ese libro, todavía lo recomendaría. Continuamos. El paso del ateísmo al teísmo en Kant es la necesidad de fundamentar la moral, porque si Dios no existiera, todo estaría permitido. El argumento de Kant, al negar la cosa en sí del bien absoluto cognoscible por el hombre, queda integrado al a priori de la razón práctica, pero como el a priori no es evidente, entonces se apela a la fe.
como fundamento de la razón práctica. Es decir, si la voluntad no accede al fundamento racional del bien, lo tiene que crear. Esta creación fideísta del fundamento es voluntarista. Volvemos a Escoto. La voluntad se fundamenta al margen de lo que la razón conoce y necesita de Dios. Porque Kant sabe, sino que su metafísica lleva al nihilismo que denunciará luego Nietzsche. La argumentación de Kant es semejante a la de Glaucón en el libro segundo de la República. Es que si no hay dioses que castiguen la injusticia, ¿qué motivo puede tener uno de vivir de forma justa? La pregunta de fondo es si la justicia es algo bueno por naturaleza o por simple convención humana. Si es buena por naturaleza, es preciso que podamos conocerlo. Kant, en la crítica de la razón pura, plantea que es imposible que la metafísica sea el fundamento de la ética. Solo le queda como fundamento universal el contenido moral de la teología, porque la teología no es en sí misma una ciencia dialéctica trascendente, sino la postulación de los fundamentos de la moral en los límites de la mera razón. Desde Kant ya no hay un Dios de ahí fuera, sino un Dios como fondo de nuestro ser. Dios sin religión, Van Hofer, un Dios desmitologizado del Evangelio, Bultmann. Dios evento, Heidegger. Dios sin ser, Jean-Luc Marion. Ahí está. ¿Qué le puedo decir? Es increíble. Me encanta el texto, me encanta, claro. Evidentemente, ¿no? O sea, la religión en Kant es el fundamento de un Dios de la conciencia, de un Dios interior. El Dios de los alemanes es un Dios de la fe, ¿no? Por eso Schleiermacher dice, el cristianismo es tener fe en la fe. Ni siquiera ya tenemos dogmas, no nos interesan los dogmas. Nosotros tenemos fe en la fe, tenemos fe en ser creyentes. Entonces, es un Dios sin mitos, Bullman, un Dios sin metafísica, es un Dios sin ser. No, es impresionante, realmente. Estoy contento porque si otro hubiese escrito ese texto, yo estaría siendo envidioso. Yo envidiaría a alguien que haya escrito un texto así. Porque tiene, no, no sé, está mal que yo les diga, pero tiene mucho contenido. Es un libro realmente que, para el que sabe de filosofía y de historia, cada texto, cada párrafo está muy cargado de contenido, muy cargado, tiene mucha información, tiene mucho para detenerse y bueno, son pocas cosas de las cuales yo podría estar orgulloso y este libro es una de ellas, así que estoy contento. Continuemos. En modalidad alemán. Sí, sí, soy alemán. Bueno, ustedes saben que mi abuelo era alemán, ¿no? Pero no es nada, ¿no? Yo tengo un abuelo alemán, el papá de mi mamá era alemán. Stimater. Sí. Bueno, sigamos. Eso no dice nada. Yo tengo sangre india también en la vena, que eso es lo más importante. ¿Y alguien Sigamos, ya sigamos. habrá hecho algún tipo de orgullo latinoamericano, así como lo tenían los alemanes? Sí, la patria grande, los autores nacionales que tenemos todos nosotros, lo que les vengo mencionando hace rato, Enrique Rodó, Enrique Tureña, Jorge Abelardo Ramos, Vasconcelos. este, Mauro Vasconcelos, Ujú. ¿Quién más? No, no, un montón. Un montón. Bueno, Carlos Montenegro. No, uff. No, yo podría estar horas hablando de los autores latinoamericanos que tenemos nosotros. Impresionante, impresionante. Uno mejor que el otro. Uno mejor que el otro. Para que nosotros nos podamos colocar en esas categorías y no tengamos que apelar a de que los alemanes, papá, No. papá. Nosotros tenemos un libro de metafísica así, de Nimio de Anquín, que se llama El ser visto desde América. ¡Oh! El ser visto desde América, así un libro. Tienen que leer ustedes, Nimio de Anquín. Lo intenté empezar a leer, está muy difícil, profe. Está difícil, es metafísica pura eso. Sí, sí, sí. Pero nosotros tenemos orgulloso, hermano, orgulloso, orgulloso de tener en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, tener los grandes autores. Nosotros tenemos al primer traductor de Ser y Tiempo, Wagner de Reina, en Perú. Impresionante. Wagner de Reina. Impresionante.
No, tenemos la sociedad heideggeriana en Chile es espectacular. Eduardo Rivera, el chileno, es espectacular. Las cosas que sabe de Heidegger, de Rivera, no las sabe nadie. Acá tenemos el máximo como intelectual del nacionalismo, Carlos Keller, que venía de la escuela spengleriana. Y Claro, por lo que me, Spengler, y por lo, sí, pero el discípulo era, que el chileno es Carlos Keller, de la década del 20, 1930. mira, Y lo que me contaron por ahí es que él tenía un proyecto de desarrollo para cada región de Chile. Conocía la geografía de cada región de Chile. qué maravilla, ¿no? Claro. No, nosotros no Así que tenemos nada que envidiarle a nadie, hermano. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Eso es así. Bueno, continuemos leyendo. Quedan el ser y la esencia, como escorados en el noúmeno y el pensamiento, y su solipsismo en lo fenoménico. Idealismo fenomenista, nos dice Urdanos al respecto. Estos razonamientos repetidos muestran que Kant, en su doctrina moral, ha cambiado de perspectiva. Parece que al menos, en el obrar práctico, elimina todos los límites que la razón encontraba en el uso teórico y que, por tanto, abre las puertas prohibidas del noúmeno. La razón práctica confiere realidad a aquellas ideas trascendentales que la razón teórica reconocía solo como apariencias problemáticas. El hombre como sujeto de la vida moral se coloca en el dominio del noúmeno y en la conciencia, que teóricamente lo refería solamente así como fenómeno, lo pone aquí en un modo de existencia nouménica. El hombre se libera, en virtud de la ley moral, del determinismo causal, al que estaba sujeto como naturaleza sensible, y se considera positivamente libre. Curiosamente, Kant, que fundamenta todo desde lo absoluto, propone como fundamento de la razón práctica un factum contingente que se torna necesidad por la ley universal, pero no deja de caer en una aporía. La moral kantiana efectivamente no se apoya en principios teóricos, sino en el factum, el hecho moral. Este hecho se manifiesta en que la razón pura puede ser práctica, es decir, puede determinar por sí misma la voluntad independientemente de todo lo empírico, y esto lo manifiesta por un hecho, es, a saber, la autonomía en el principio de la moralidad. Usted me dice dónde paro, profe, porque este párrafo está bien grandote. Digamos, Ujú. Aquí tenemos dos cosas importantes para comprender al progresismo. Primero, que la ciencia que conoce los datos empíricos no será el fundamento de la moral, es decir, los datos de la embriología. La biología no serán importantes para configurar la ética y el planteo moral. Segundo, que el factum de la moral es la libertad como hecho absoluto. La libertad como un absoluto es lo que llevará a Sartre a negar la esencia de las cosas y por tanto la existencia de Dios. Sartre dice, consideremos un objeto fabricado, por ejemplo, un libro o un cortapapel. Así, el cortapapel es a la vez un objeto que se produce de cierta manera y que por otra parte tiene una utilidad definida y no se puede suponer un hombre que produjera un cortapapel sin saber para qué va a servir ese objeto. Diríamos entonces que en el caso del cortapapel la esencia, es decir, el conjunto de recetas y cualidades que permiten producirlo y definirlo, precede a la existencia y así está determinada la presencia frente a mí, de tal cual o cortapapel, de tal o cual libro. Tenemos aquí pues una visión técnica del mundo en la cual se puede decir que la producción precede a la existencia. Increíblemente, Sartre, asociado el hombre al cortapapel, sostiene que si Dios existe, crea al hombre con una esencia prefijada que lo determina y le quita su libertad como potente absoluta de autodeterminarse en todo. Al concebir un Dios creador, este Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior. Y cualquiera que sea la doctrina que consideremos, trátese de una doctrina como la de Descartes o la de Leibniz, admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos al entendimiento, o por lo menos lo acompaña, y que Dios cuando crea, sabe con precisión lo que crea. Así él. Ujú. No. Así el concepto de hombre en el espíritu de Dios es asimilable al concepto de cortapapel en el espíritu del industrial. Y Dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción,
exactamente como el artesano fabrica un cortapapel siguiendo una definición y una técnica. Así el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. Pero Sartre dice que el punto de partida de la moral es el factum de su libertad. La libertad humana es evidente, la existencia de Dios no lo es. Entonces la moral humana tiene que ser fundamento evidente de su libertad como primer principio. Por lo tanto, si Dios, que sería un arquitecto de esencias, existiera, el hombre no sería libre, pero el hombre es libre. Luego, no hay esencias prefijadas y consecuentemente Dios no existe. Este razonamiento es en esencia kantiano. Claro. Uf, bueno, a ver, ¿qué es lo que dice este bruto de Sartre acá? Sartre dice, el hombre que va a fabricar un cortapapel primero lo tiene en la mente, crea su esencia en la mente y después le da su existencia y lo pone por existente. El cortapapel está determinado a funcionar como lo ha fabricado el creador del cortapapel. Entonces el cortapapel no es libre de ser otra cosa que cortapapel. Entonces, si el hombre tiene una esencia, está determinado por esa esencia que Dios le ha dado y no puede ser otra cosa que lo que Dios hizo de él. Si el hombre no puede ser otra cosa que lo que Dios hizo de él, el hombre no sería libre. Pero es aquí que el hombre es libre. Y si el hombre es libre, no tiene una esencia, sino solo una existencia. Y es libre de darse la esencia que quiera. Y si el hombre es libre y no tiene una esencia, tampoco existe el creador de la esencia. Por lo tanto, Dios no existe. Es el argumento de Sartre en el Ser. Por eso después su esposa, Simone de Beauvoir, va a hablar del segundo sexo, de que el sexo en verdad es género. Es decir, mujer no se nace, llega uno a serlo. Está dentro de ese concepto, ¿no? Que la existencia precede a la esencia. Ella es un panfleto feminista del Ser y la Nada de Sartre, ¿no? Por eso, si ustedes quieren ofender a una feminista, díganle, Simone de Beauvoir es un panfleto del libro de su marido, Sartre. Ella está explicando y siguiendo la tesis de su marido, Sartre. Así que ella depende de él. Así que ella sigue siendo falocéntrica. Bueno, es una manera de cargarlas a las feministas. Claro, Justo en el claro. patriarcado. Justo en el centro del patriarcado. Querido Ariel, tenés el micrófono apagado. Ahora sí, pues. Estos temas me reinteresan, la verdad que estoy gozando la clase como ninguno. No, a mí me llama la atención cómo se dibuja, o al menos bajo mi concepción, y creo la que se tiene antes, como una coexistencia, digamos, de la propia naturaleza de nosotros, esos impulsos, de este lado, o sea, de impulsos fisiológicos. Y por otro lado, una coexistencia también que está posibilitada, a mi entender, por la naturaleza de razón, que de alguna manera como que, o al menos como lo pienso yo, como que puede ejercer, no, o sea, no que sea determinante, pero sí como de cierto control, digamos, sobre uno, que capaz sí, manifiesta en el obrar. Pero cómo se dibuja como esa coexistencia, o al menos yo como que encuentro eso. Es como, no, o nos determinamos nosotros como queremos, o ya estamos determinados por nuestra naturaleza. Pero en la Es que propia naturaleza está la posibilidad de razonar, creo yo, o al menos como me lo que percibo. pasa es que hay una naturaleza primera que está determinada por las propias cualidades de la esencia, y hay una naturaleza segunda que nosotros construimos con nuestras operaciones. La costumbre es una determinación, pero que creamos nosotros. Esa es la segunda naturaleza. La virtud es una segunda naturaleza que construimos nosotros. Y es como una coexistencia que hay, digo, en nosotros. Sí. Ah. Ya, hecho cuando habías dicho en una parte del libro que está muy interesante, estoy más motivado a conseguirlo que antes,
en una parte, ¿no? Que todos como las ubicaban a diferentes cosas, bueno, al trabajo, al marxismo, a otro, a- al desarrollo, a diferentes cosas. Yo hace poco, yo tengo un debe que no manejo bien el inglés. Hay un libro que siempre me llamó la atención, pero he leído como racontos, blogs y diferentes cosas, de una teoría de las tres generaciones de un antropólogo, Joseph Daniel Unwin, que me parece interesantísimo. Que por lo que he leído por arriba me parece uno de los mejores fundamentos de la monogamia, que hace como una lectura de esas tres, justamente de tres generaciones, ¿viste? Capaz te estoy hablando así, vos ya lo conocés, capaz. Que se llama Sexo y Cultura, el libro. Estudió 86 civilizaciones diferentes. Y el florecimiento mayor de cada una, digamos, de esas generaciones se daba en la restricción de la libertad sexual. Es muy interesante cómo plantea el análisis. Yo, lamentablemente, no sé inglés y es como que pude leer, viste, como por encima, por arriba, porque me saltó de algo que despertó un interés de esa filosofía ahora como está en boga de Midtown o algo así. Este, y no sé, me pareció muy interesante. Si querés te paso alguna cosa si te interés, pero la verdad que en cuanto a fundamento como de la monogamia para un mayor florecimiento social, me parece muy interesante. Sobre todo por lo que el antropólogo comenzó su investigación, que fue para comprobar si lo que decía Freud era cierto, que a mayor libertad sexual, como que había mayor prosperidad en las diferentes sociedades, si mal no recuerdo. Que incluso entra un poco, creo yo, que se deja entrever, como que hay una contradicción también, porque si uno, digamos, no frena esos impulsos y no se ocupa de otra cosa, no se enfoca como que esa energía, digo, se va para el apetito toda. Pero bueno, no quiero interrumpir que estoy regozando la clase y ¿Cómo bueno, se llama el libro? Disculpe usted. Sexo y cultura. Yo lo pude conseguir solo en inglés, pero soy malo, es un debe. ¿De quién es? Joseph Daniel Unwin. Marca dónde nos hemos quedado, muchachos, marquen dónde nos quedamos, bien, en la página, más o menos, acuérdense. Yo les propongo una cosa. eh, yo ya estoy cansado, obviamente ya tengo que seguir escribiendo el próximo libro de metafísica, que es este libro que ustedes están leyendo, es la caperucita roja al lado del nivel y la profundidad que tiene el libro de metafísica que estoy escribiendo, ¿no? De metafísica. No lo van a poder creer, si ustedes lo tienen ahí, no lo van a poder creer, ese libro. Es libro para muy poco porque es tan teórico, tan metafísico que va a ser difícil. Pero lo estoy escribiendo y hoy vino un filósofo a ayudarme y realmente hay mucho que corregir del estilo. Pero les propongo una cosa, si quieren, como profe de ustedes, les propongo que hagan un Zoom más ahora, otra reunión ahora mismo de media hora, donde ustedes intercambian conocimientos, entre ustedes mismos se retroalimentan de la clase, la van comentando a la clase. No sé si les parece, si están de acuerdo, sería bueno que ustedes también tengan un espacio entre ustedes para hablar, para expresarse, para interactuar, para intercambiar opiniones. Ya más o menos ustedes saben cómo pienso yo y bueno, si quieren decir herejías también las pueden decir tranquilos, no hay problema. Todos somos herejes también acá. Así que nada, es eso. Eh, y decirle a los uruguayos, si quieren, nosotros ya estamos haciendo la gira, pero no tenemos mucha gente para hacer los nexos, es decir, para que organicen un evento cada uno, dos eventos cada uno, y ahí llevamos los libros y ya los pueden comprar los libros ahí. En Uruguay tenemos noviembre con Yesenia, que es la amiga mía que me organiza las giras. Tenemos espacio libre para ir o a Uruguay o a Perú, que estamos ahí, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes quieran llevarnos, nos organizamos y hacemos un equipo de 10 personas y con 10 personas ya es más fácil porque nos vamos dividiendo tareas.
Entonces, Ariel, Douglas, si ustedes desean que nosotros vayamos a Uruguay, que llevemos los libros y que estemos un día o 2 días ahí dando alguna charlita en alguna biblioteca, que consigan alguna biblioteca o algún centro cultural donde podamos dar una charlita, va a ser un gusto, entonces nos escriben y si están interesados, organizamos algo para noviembre. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Sí? Así que Perfecto. bueno, de esa manera también nos tomamos un cafecito y yo le llevo los libros, se los firmo y bueno, ahí ya nos podemos ver y Filosofamos un rato. filosofamos un rato. ¿Ah? Así que no sé qué les parece si cortamos ahora y se vuelven a conectar y hacen una media hora entre ustedes, así profundizando en la teoría, pueden leer un poquito el texto, no hay problema que lean un poquito el texto e ir profundizando, e incluso si se termina el curso ya dentro de un par de semanas, seguir en contacto y hacer un club de lectura, donde estudian el libro, por ejemplo, este libro va a ser muy bueno porque lo va a ayudar a crecer mucho, a hacer un club de lectura para crecer. Vayan leyendo este libro, porque cuando venga el otro, va a ser impresionante. Todo en ese libro, todo, está todo ahí. Profe, Así una que, pregunta. ¿Esta sí. fue la clase de la crítica del juicio? Todavía no, ¿verdad? ¿O me la perdí? No, la crítica del juicio se viene después, en el próximo Ok, capítulo. ya. Pero en este capítulo lo vamos a ir trabajando, falta este capítulo terminar, en la próxima clase vamos a seguir leyendo. Ok. ¿Eh? Así que, nada, eso. Estoy ahí, en este proceso ya de volver a la gira, con todo, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, y evidentemente quiero entregarles un texto que sea excelente en su calidad, ¿no? Bien documentado. Este libro tiene 474 citas, el nuevo libro, así que ahí muy minucioso, con mucha lectura, con mucho trabajo. Me metí en el psicoanálisis, en la hermenéutica, en la mística, en el realismo, en la ciencia, en la epistemología, en la mitología, en la simbología. Me metí en todo eso. Bueno, es mi gran libro. Digamos que ese libro es mi sistema. Todo filósofo tiene su sistema. Bueno, en ese libro está mi sistema, ¿no? Y bueno, obviamente que estoy muy entusiasmado. Estoy muy contento y muy entusiasmado y estoy muy ansioso porque yo no quiero que tenga ningún error. Entonces todo el día lo leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a corregir y lo corrijo y lo corrijo. Eh, Así que nada, es esa la ansiedad que tengo. Y Felicidades, bueno, maestro. ¿cómo? Felicidades, maestro. Felicidades. La, la ansiedad es más. No, felicidades. Ah, felicidad. Felicidades. Gracias, amigo. Gracias. No, yo estoy muy contento, muy contento. La vida me ha permitido, ¿no? Dios lo Hacer bendiga filosofía. inmensamente. Sí, sí, estoy muy contento. Muy contento y se lo comparto la alegría con ustedes porque para mí escribir un libro de metafísica es lo que hacía falta. Es lo que hacía falta. Dice aquí Juan Pablo, es como el ser y tiempo de Jonathan Ramos. Me atrevería a decirles, a permiso de Jonathan, que en la introducción se lean el parágrafo 7 de Ser y Tiempo. Totalmente. Vos has estado traduciendo partes del libro que viene, porque este es mi amenuense. Ahí está. Mirá, este tiene la crítica de la razón crítica. Mirá qué lindo. Qué Justo lindo. ese tiempo, el parágrafo 7, esa es una introducción del de Ah, Jonathan. es una introducción. Yo tomo el parágrafo 7 de Ser y Tiempo y voy a toda la historia de la filosofía con el parágrafo 7 de Ser y Tiempo. Alonso está haciendo trampa porque él ha escuchado mis clases en la universidad y las tradujo y las transcribió y sabe que esas transcripciones de él forman parte del libro que se viene. Así que ya ha saboreado un poco lo que se viene y sabe el tenor de lo que se viene, ¿no? Es un gran sistema de pensamiento, un gran sistema de filosofía. Es un sistema con el que se puede pensar toda la realidad. Y no lo conocen, yo no hablo del libro hasta que se publique el libro, pero una vez que se publique el libro, vamos a, vamos a hacer una revolución.
Vamos a hacer una revolución. En los 4 o 5 que lo lean al libro, vamos a hacer una revolución. Así que bueno, muchachos, gracias por compartir, gracias por estar. Son un grupo Gracias, profe. excelente. Por eso las clases eran 12, no sé cuántas llevamos ya, como 19, 18, 19, porque me gusta el grupo. Me gusta el grupo, entonces yo le estoy dando más clases que la que estaba programada y vamos a seguir porque me gusta el grupo. Y si doy un curso sobre Hegel o sobre Marx, me imagino que se van a inscribir, que se van a anotar para estudiar Hegel conmigo, ¿no? Profe, sí, Sí, ¿cuál es el próximo curso que está pensando? Me estaban diciendo que hagamos Fichte y Schelling. Oh, cool, sí. Podemos hacer Fichte, Schelling y Hegel. Así. Y terminamos el idealismo. Y después nos vamos a Marx y después damos un curso sobre Nietzsche. Y Kierkegaard, Sí. pues. Yo soy especialista en Kierkegaard, eso sí. Yo soy Hacemos los especialista. filósofos de la tragedia. Sí, vamos con Kierkegaard. Ahí está. Ahí está. Bueno, Chango, hagamos así, cortamos ahora y